Hola, hola. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes, bienvenidos a este taller. Nutrición 10, hambre cero, pérdidas y desperdicios de alimentos. Los invitamos a compartir la exposición de los especialistas que van a estar hablando de distintas cuestiones vinculadas justamente a esto, a la pérdida y desperdicios de alimentos, no solo en la Argentina, sino a nivel global. Y hay números realmente que hablan por sí solos, son elocuentes y se van a dar cuenta de realmente los trabajos que se están haciendo para tratar de revertir y paliar esta situación, como por ejemplo lo que hace la red de bancos de alimentos aquí en nuestro país. En principio vamos a escuchar la ponencia de Silvina Ferreira, responsable de comunicación y gestión, conocimiento de la FAO en la Argentina. Silvina ha realizado un programa de comunicación organizacional en la Universidad Austral desde 2013, pertenece a Safe Food RLC y a la red de expertos en pérdidas y desperdicios de alimentos para América Latina. Previo a lo de Silvina vamos a escuchar a Ricardo Jara, el ingeniero agrónomo y coordinador de este taller, Nutrición 10, hambre cero. En este panel, pérdidas y desperdicios de alimentos, el ingeniero agrónomo de la Universidad de Buenos Aires ha presidido ISK Argentina de 2013 al 2014 y ACTA, la Asociación de Cámaras de Tecnología Agropecuaria del 2006 al 2010. Es actualmente director de Agro APGrade y de Bioceres Indear, del programa de agronegocios de la Universidad Torcuato Di Tella. Integra además el Consejo Directivo de Maizar y es presidente de la Confederación de Sociedad Civil. Expresidente del Foro del Sector Social, de Solidagro y de Etic Agro, gestor de la red Nutrición 10, hambre cero y embajador honorario de la provincia de Hyogo, en Japón. Bueno, Ricardo, adelante. ¿Cómo no? No me voy a manejar. Listo, no, lo mío es simplemente una introducción y por eso no me voy a parar porque me da fiac. No, es muy cortito. A ver, la próxima. No, quería saber si conocen a este buen agricultor. Sí. ¿Les suena conocida la cara? Sí. A ver, la próxima. Sí. ¿Ya lo ubican? Bien. La próxima. Efectivamente, es nuestro Jorge Bergoglio, el Papa Francisco. ¿Y por qué, siendo yo un agnóstico, pongo las fotos del Papa? Porque el Papa ha dicho unas cuantas verdades en una carta dirigida justamente a la FAO en el año 2013 que quisiera compartir. Dijo el Papa que es un escándalo que todavía haya hambre y malnutrición en el mundo. Una definición. Es un escándalo ético que haya hambre y malnutrición en el mundo. También dijo el Papa que la comida que tiramos es como si lo hubiésemos robado de la mesa de quien es pobre, de quien tiene hambre. Y justamente este panel se va a referir a este tema, ¿no es cierto? Las pérdidas y los desperdicios de alimentos que diariamente generamos a veces por una forma de consumo poco responsable. Y también el Papa Francisco invitó a repensar y renovar nuestros sistemas alimentarios desde una perspectiva de solidaridad. Así que, por supuesto, es una carta mucho más larga, pero seleccioné estas 3 frases de Bergoglio que le dan contexto al panel que sigue. Así que bueno, muchas gracias. Bueno, muy bien. Les recordamos que después de las 3 exposiciones vamos a tener obviamente una ronda de preguntas al estilo conferencia de prensa. Yo les voy a pasar el micrófono para que cada uno pregunte sobre las dudas que tenga. Ahora sí vamos a compartir la ponencia de Silvina Ferreira, responsable de comunicación y gestión y representante de la FAO, la Organización de Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación aquí en la República Argentina. Silvina, por favor. ¿Voy para allá? Sí. Silvina, ¿querés decirlo sentada? No, estoy bien. Con esto pasas, con este, ¿no? Descansás, con esto volvés. Bien, Desde el medio es el láser para señalar, ¿sí? perfecto. Rojo. Sí, ahí le tengo que apuntar. Bueno, buenas tardes a todos. Gracias por estar aquí
y gracias a Maizar por habernos invitado. Nosotros desde FAO venimos trabajando esta iniciativa de evitar pérdidas y desperdicio de alimentos, porque no está disociada de lo que es la seguridad alimentaria y, bueno, realmente creemos que se ha logrado mucho en estos años y que se tiene que ir logrando más cada día en lo que es conciencia en toda la cadena alimentaria. Vamos a ver un poco. La FAO tiene prioridades de trabajo y nuestro objetivo estratégico número 4, que es una de nuestras prioridades, es crear un entorno propicio para el establecimiento de sistemas agrícolas y alimentarios más integradores y eficientes a nivel local, nacional e internacional, en sintonía con una de las frases que dijo el Santo Padre, ¿no es cierto? La FAO junto a Messe Düsseldorf e Interpack lanzaron la iniciativa Safe Food, que es salvar la comida, en el 2011 y la FAO le pidió un informe a la Universidad de Wageningen, que nosotros decimos que es el informe más marketinero porque es el que conocen todos, y ahí surgieron los primeros números a nivel mundial. Y luego se sumaron el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, que es el PNUMA, el Programa de Acción para el Desperdicio y los Recursos, que es la RAP, Reto Hambre Cero, con una campaña que se llama Piensa, Aliméntate y Ahorra, que es una campaña también de una alimentación más consciente, más presente. Uno de los grandes avances el año pasado es la FAO, el FIDA y el PMA lanzaron el año pasado la comunidad de práctica sobre la reducción de las pérdidas de alimentos. Esta comunidad de práctica tripartita, que cuenta con el apoyo de las 3 agencias de las Naciones Unidas con sede en Roma y del gobierno de Suiza, hace un gran trabajo porque ustedes pueden entrar en esta plataforma y se trabaja desde distintos lugares, así que les invito a que se suscriban a la comunidad de práctica. Especialmente el trabajo se hace post cosecha. Bueno, como todos sabemos, o los que no lo sabemos se enterarán hoy, que 1.300 millones de toneladas de alimentos se desperdician anualmente a nivel mundial. Es 1/3 de lo que se produce en el mundo. Y por otro lado hay unos 795 millones de personas subalimentadas en el mundo, ¿no? Este es de acuerdo al último mapa nuestro del estado del SOFI, es el mapa del hambre del 2015. El desperdicio de alimentos también daña el clima, el agua, la tierra y la biodiversidad. O sea, la temática tiene 3 ejes. Uno es el humanitario, el segundo es el ambiental y el tercero es el económico, porque, bueno, esto es parte del ambiental, porque el volumen de agua que se utiliza cada año para producir los alimentos que se pierden o desperdician es de 250 kilómetros cúbicos. O sea, también mucha gente no toma conciencia que cuando estamos tirando alimentos, tiramos agua, el agua con que se produjeron esos alimentos. Y además se añaden 3.300 millones de toneladas de gases de efecto invernadero a la atmósfera del planeta, que no es poco, ¿no? Y el tercer eje es el económico, porque se pierden 750 millones de dólares anuales. Estos son los costos económicos directos de la pérdida y desperdicio de alimentos en el mundo, que eso también es un buen incentivo para las empresas y todos tomar en cuenta. Y hay otra cosa, que es 1.400 millones de hectáreas, o sea, el 28% de la superficie agrícola del mundo, se utiliza actualmente ¿para qué? Para producir alimentos que se pierden o desperdician. ¿No es un despropósito? Acá, yo acá traje
lo presento mucho porque es bien gráfico. Los porcentajes de pérdidas, por ejemplo, en frutas y verduras, en frutas y hortalizas y en raíces y tubérculos es casi la mitad. ¿Qué pasa con esto? El mayor problema, especialmente de frutas y hortalizas, es el alto estandarte de estética que tienen. Entonces, la gente quiere la fruta grande, linda, cuando la fruta fea, más pequeña, igualmente se puede utilizar para purés, para distintos contenidos alimentarios que tienen la misma capacidad nutricional y que además no se ven. Si vos haces un pastel de manzana, siguen siendo un pastel de manzana. Si la manzana era grande o pequeñita, no te enteraste. Eso es algo que hay que trabajarlo muchísimo a nivel concientización. Se está trabajando mucho en el mundo. Hay una campaña en Francia, que los franceses son de avanzada en lo que es pérdida y desperdicio de alimentos, porque están muy conectados con esto. Hacen una campaña que dice: quereme igual, aunque sea fea, porque soy igual de rica y nutritiva. Y bueno, tiene que ver con eso, ¿no? Con los altos estandartes de pérdidas y desperdicios. Otros porcentajes que tenemos es el 30%, por ejemplo, de pescado y descartes. Además, el problema es que el 8% del pescado capturado mundialmente después es devuelto al mar y ya están muertos o moribundos, y eso contamina además. Es doble la situación. Y en lo que es cereales, también el 30% de pérdidas de cereales, ¿no? En algunos ustedes pueden ver, toda esta documentación es de acceso abierto. Después, igualmente, esta presentación también la voy a dejar para que quede, pero cualquier material que ustedes necesiten, nosotros se los podemos enviar. Acá ven, por ejemplo, los diferentes países en lo que respecta a cereales y en qué momento es la pérdida, ¿no? En el momento de la poscosecha, en el procesamiento, en el consumo, en la agricultura o en la distribución. De acuerdo al color, ven en qué momento y en cada continente es diferente. Por ejemplo, en lo que es consumo, Europa y América del Norte y Oceanía es lo que más desperdicia. América Latina está ahí también, es mayor el desperdicio en lo que respecta al consumo. Después tenemos en lo que es pérdida de productos lácteos y carne, que no es tanta, pero en América Latina y el Caribe sí. En América Latina y el Caribe el tema de los frigoríficos y todo eso todavía hay mucho por hacer. El 54% del desperdicio de alimentos se produce en las etapas iniciales de la producción. Entonces nosotros acá le llamamos pérdida. Nosotros llamamos pérdida en las primeras etapas de producción, manipulación y almacenamiento post cosecha. Y llamamos ese 46%, le llamamos desperdicio, que es el que se produce en el procesamiento, en la distribución y en el consumo de alimentos. Cuanto más tarde un producto alimentario se pierde, son mayores las consecuencias ambientales, y ya que se suma el costo inicial de producción y los costos ambientales producidos por el proceso, por el transporte, el almacenamiento y al cocinarlo. Entonces hay que actuar en 3 niveles, que es reducir, reciclar y reutilizar. Equilibrar la producción con la demanda para no utilizar recursos naturales para producir alimentos que no sean necesarios. Esto es una buena idea, ¿no? En el caso de excedentes de alimentos, reutilizarlos o donarlos. La Red Banco de Alimentos en la Argentina trabaja muy bien, cuenta con 17 bancos y a nivel regional se ha recuperado la red global de bancos de alimentos, ha recuperado más de 190 toneladas de alimentos en un año, y
más distribuyéndola en distintas instituciones, el 60% de México, ¿no es cierto, Alfredo? Y bueno, Alfredo es una de nuestras contrapartes. Lo que tiene de linda esta iniciativa, que es un gran desafío y que trabajamos todos juntos. Realmente es un trabajo en equipo. Y bueno, también es importante el tema del compostaje, cuando otra cosa no se puede hacer, porque el compostaje doméstico puede desviar potencialmente hasta 150 kilos de residuos de alimentos por hogar al año y que no terminen en el sistema local de tratamientos de basuras, ¿no? Para reflexionar, tenemos que dejar de ser una sociedad lineal que produce, que consume, tira y derrocha, para pasar a ser una sociedad circular que reduce, recicla y reutiliza. ¿No? Esto de volvernos circulares, que es un cambio de paradigma, pero es un cambio de paradigma que hay que hacerlo ya. Bueno, yo ahora voy a contarles un poco qué pasa en América Latina y el Caribe. En América Latina y el Caribe, el 6% de las pérdidas mundiales de esos 1.300 millones de toneladas que le conté al principio, se da en América Latina y el Caribe. Cada año América Latina y el Caribe desperdicia el 15% de sus alimentos disponibles. Por segmentos, ¿cómo sería el desperdicio? El 28% en consumo, el 28% en producción, el 22% en manejo y almacenamiento, el 17% en mercado y distribución, el 6% durante el procesamiento. Los alimentos que se desperdician en América Latina y el Caribe en venta al detalle podrían satisfacer a más de 30 millones de personas, o sea, el 64% de las subalimentados que hay en la región, que son 47 millones de personas. Miren si no es importante, ¿no? Por eso la FAO el año pasado formó lo que se llama la Red Latinoamericana y Caribeña de Expertos para la Reducción de Pérdida y Desperdicio de Alimentos. En el marco de la consulta regional de expertos se conformó esta red, la cual nosotros somos la Secretaría Técnica y se convocó a diferentes personas, en total son 23 personas de 18 países, a conformar la red. Estas personas ya venían trabajando en la temática y Argentina fue con el señor Alfredo Kasdorf, aquí presente, de la Red Global de Bancos de Alimentos. Fue seleccionada la licenciada Natalia Basso, de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca del área de agroalimentos, y también seleccionado fue Gustavo Polenta del INTA por el trabajo de preservación de alimentos que hace el INTA, ¿no es cierto? La Argentina quedó como modelo porque éramos los únicos que ya veníamos hacía más de 3 años trabajando articulados con la FAO, o sea, yo que estoy acá. Y eso fue muy bueno porque fue una articulación natural que surgió desde el primer momento, que trabajamos todos juntos. Después también la mesa demostró interés en lo que es pérdida y desperdicio de alimentos, así que también los vamos a incorporar como actores. Y estos son los avances en Argentina. La FAO tiene un proyecto con un TCP en ejecución que con la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca, que es un TCP Facility, y el objetivo de este TCP es diseñar metodologías adecuadas para evaluar cualitativa y cuantitativamente el desperdicio de alimentos de la Argentina en las etapas de distribución y comercio minorista y consumo en el hogar, como insumos para hacer el diagnóstico nacional. Va a estar hecho a través de la Universidad de Bolonia, y los productos esperados son un informe de recopilación de estudios
o tecnologías a nivel nacional y regional relacionados con el tema, documentos insumo para realizar el estudio de desperdicio de alimentos a nivel distribución, comercio minorista y hogares, un diseño metodológico, confección de herramientas a aplicar, elaboración, muestras, identificación de actores claves, etcétera. Y este es otro gran logro. La semana pasada salió en la resolución del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca, el número de resolución es 392/2015, que se crea el Programa Nacional de Reducción de Pérdida y Desperdicio de Alimentos y que tiene como autoridad de aplicación a la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca y el área de Dirección de Agroalimentos. Este es el Plan de Acción para la Seguridad Alimentaria, Nutrición y Erradicación del Hambre del 2015, que fue aprobado en Costa Rica en el 2015. Ahora, no sé si ustedes lo conocen, los invito a que lo lean, porque es un plan sumamente interesante para la erradicación del hambre al 2025 y está estructurado en base a los pilares de la SAN y tiene varias líneas de acción. El objetivo principal de este plan es contribuir a alcanzar los resultados concretos que se traduzcan en mejoras significativas de la calidad de vida de los pueblos dirigidas a la erradicación de la pobreza, especialmente la extrema, que garanticen la seguridad alimentaria y la nutrición con enfoque de género y respetando la diversidad de hábitos alimentarios para afrontar los desafíos de la seguridad alimentaria y la nutrición con vistas a la erradicación del hambre y al disfrute del derecho a la alimentación, en especial de todos los sectores en situación de vulnerabilidad. Ese es el objetivo de este plan y uno de los pilares es evitar la pérdida y desperdicio de alimentos con líneas de acción sobre lo que es la gobernanza, las tecnologías y la comunicación y sensibilización a la población. El Papa, que hace muchos años nos acompaña en con lo que es evitar la pérdida y desperdicios, así como lo leyó Ricardo, esta es la última frase que dijo ahora, hace poco tiempo, que es cuando fue lo de la encíclica, y él dijo que la sobriedad no se opone al desarrollo, más aún, ahora se ve bien claro que se ha convertido en una condición para el mismo. O sea, la sobriedad y el desarrollo van de la mano. Y nuestro director general de la FAO, recientemente reelegido por un periodo más, ahora hace poco tiempo, dijo lo siguiente: todos nosotros, agricultores y pescadores, procesadores de alimentos y supermercados, gobiernos locales y nacionales, consumidores particulares, debemos hacer cambios en todos los eslabones de la cadena alimentaria humana para evitar, en primer lugar, que ocurra el desperdicio de alimentos y reutilizar o reciclar cuando no podamos impedirlo. Este es un póster que es el póster del consumidor responsable que nos invita un poco a todos a revisar hábitos, ¿no? Desde los hábitos que tenemos en casa hasta hábitos que tenemos a nivel comunitario. Entonces, de pronto, para los hábitos cotidianos, el póster que está un poco chiquito ahí, pero que yo lo pueden después ver, invita un poco, les voy a contar, tiene una serie de tips que nos invita a todos, por ejemplo, a planificar las compras, a no comprar de más, a hacer una lista, a consumir todo lo que tenemos en la heladera, a ordenar de tal forma la heladera que lo que primero vence, primero sale, a elegir frutas y verduras que no estén tan lindas para poder utilizarlas en platos que no sea necesaria la belleza, a compartir los alimentos cuando hacemos una excesiva cantidad de alimentos o cuando vamos al restaurante y pedimos algo que la porción es más grande, decirle por favor me la podés envasar, entonces llegás y es una vianda gourmet para el día siguiente tenerla en el trabajo. Bueno, en fin,
a esas cosas cotidianas que dice, uy, mira qué buena idea, porque a veces uno no lo hace o por falta de tiempo, porque la comida no se tira. Nosotros somos descendientes de inmigrantes. Si mi abuela hoy me estuviera viendo y diría, ¿pero qué estás haciendo una campaña para que la comida no se tire? ¡Qué cosa tan absurda! O sea, si es algo que está dado. Y cuando yo empecé con esta iniciativa, tuve muchas, es una iniciativa que realmente estoy muy comprometida, pero además tuve muchas emociones, porque primero que la vivo como propia, muy visceral, ¿no? La siento como propia. ¿Por qué? Porque soy hija de inmigrantes, porque soy hija de una familia numerosa donde no se tiraba nada, donde después de grande tuve que salir adelante con mis 2 hijos, entonces tampoco tiré nada porque tengo 2 varones que comen como leones y los tuve que criar sola. Entonces, para mí la comida no se tira es una cosa cotidiana, ¿no? Y además descubrí que es un valor que tenemos todos, queda nada más que recuperarlo en la Argentina. Cuando estuve en la regional, que en otros países realmente sí es imponer un valor. En la Argentina no, yo dije, no, en la Argentina era recordar un valor, refrescar un valor, no desde el principio, ¿no? Y después, ¿cómo podemos reducir a nivel comunidad? ¿Cómo podemos construir entre todos una comunidad sin desperdicios? Podemos hacerlo compartiendo los alimentos, donando, conectándonos con el banco de alimentos, podemos comunicar, estar más. También otra cosa que observé, a veces la pérdida de desperdicio se produce por la disociación. Estamos disociados, ¿no? En varios aspectos. Somos una sociedad disociada y parte de la disociación es, vos le decís a un chico, ¿de dónde vienen los huevos? De la góndola, te dice. No sabe que vienen desde el gallinero, desde la granja. Entonces, esa disociación hace que también se desperdicie. Entonces, fortalecer la comunicación de un eslabón a otro, eso es muy importante. Y que se junten, ¿no? Bueno, juntamos a los productores a ver que entre ellos resuelvan. ¿Qué vamos a hacer? Por ejemplo, a mí hay iniciativas que me encantan y que me parecen muy prácticas y que solucionan. La chocleada, la kiwinada, esas son cosas fantásticas. Tenés una superproducción de choclos. Bueno, donás los choclos, convocá, vamos todos a juntar choclos a donde sea, pero son cosas que se pueden hacer porque podemos trabajar todos juntos en forma articulada. Por eso esta iniciativa es una gran oportunidad que nos da a todos, ¿no? Y así la quiero plantear, como una gran oportunidad. Muchas gracias por escucharme. Bueno, vamos a continuar con las ponencias. En este caso vamos a escuchar a Alfredo Kasdorf, secretario de la Red Argentina de Bancos de Alimentos, asesor para Latinoamérica de la Global Food Banking, Network e integrante del nodo promotor de la red Nutrición 10, Hambre Cero. Alfredo, todo tuyo. Gracias, Darío. Vos me decís con el tiempo, si no me... Sí. Bueno, gracias. Con el de abajo. Con el de abajo paso. Perfecto. Bueno, buenas tardes, muchas gracias. Parece armado, pero no le dije nada a Silvina que nos haga tanta propaganda a nosotros. Pero debe ser que, bueno, ya estamos trabajando bastante juntos y eso lleva a uno que hable del otro. Pero creo que es parte de una virtud que tenemos entre todos y es empezar a aprender a trabajar juntos. Yo les voy a contar una partecita, y es una partecita porque si bien para nosotros hacemos mucho, pero la verdad que hay mucho más para recuperar. Cuando empecé con los bancos de alimentos no sabía de estos datos y hace 3 o 4 años que aprendimos de estos datos que se desperdicia, se tira el 30% de los alimentos y ahí nos dimos cuenta que si no nos ponemos realmente los pantalones largos va a ser difícil o nos va a costar. Está bueno lo que hacemos, pero hace falta mucho más. Nosotros los bancos de alimentos, vamos a apuntar por ahí, con este, ahí va. ¿Me pasé? No, con los bancos de alimentos en realidad nosotros actuamos
en la última parte de la cadena, que son los desperdicios de alimentos, no tanto en las pérdidas, sino ya son cuando los alimentos empiezan después de la fase de producción y empiezan como su parte de comercialización. Algunos datos para meternos en temas. La idea es contarles un poquito de los bancos de alimentos, qué hacemos, y después de algunas formas exitosas de cómo podemos recuperar alimentos. Pero para darnos un contexto, estos son datos, no son para polemizar, simplemente para decir en dónde estamos parados en la Argentina, y la fuente que tomamos es el Observatorio de la Deuda Social en la Argentina. Realmente estamos en un problema. Hay un problema, capaz no tanto de hambre, pero sí mucho de malnutrición. En algunos casos sí hay hambre profunda, especialmente en lo que es el NOA y NEA de nuestro país, pero que la inseguridad alimentaria es alta, y especialmente en esta cadena, en esta porción de la población que son los chicos menores de entre 0 y 5 años, que es lo fundamental, es donde el chico y la persona se tiene que desarrollar, especialmente su capacidad para después poder aprender. Entonces, desde ahí es que yo quería mostrarles esto para decirles, sí tenemos un tema en la Argentina, estamos en esto, hay que estar atentos porque de eso va a depender mucho y nos va a ayudar mucho a nuestro futuro desarrollo. ¿Qué es la Red Argentina de Bancos de Alimentos? La red fue creada primero por los bancos de alimentos. Es una organización independiente que nuclea a los 17 bancos de alimentos que hay en todo el país, con la idea de coordinar, de mejorar, de compartir prácticas, de representar y de comunicar acerca de lo que hacen los bancos de alimentos y de cómo poder ayudarlos. Somos también miembros de una red global de bancos de alimentos, hay una red mundial. Los bancos de alimentos nacieron en Estados Unidos en el año 62 y en Argentina llegaron en el año 2001 a raíz de la crisis que todos conocemos que tuvimos. Ahí comenzaron los primeros bancos de alimentos y en el año 2004-2005 esos bancos de alimentos, que en ese momento eran 10, deciden crear la red como para poder potenciar el trabajo que hacen y poder seguir trabajando mejor juntos y compartir las prácticas, para no entorpecer, sino pisar el trabajo de uno a otro. Somos también parte de la red Nutrición 10 Hambre Cero, que es una iniciativa que contó muy cortito a Ricardo, pero muy interesante porque es donde intentamos reunirnos todas las organizaciones que tenemos algo que ver con la alimentación o con la desnutrición, de a partir de ahí trabajar juntos y compartir, más que nada, una visión, compartir ciertas cosas y coordinarse, no reemplazar una organización a otra, pero simplemente sí tener un lugar común donde desde esa plataforma poder plantear distintos temas comunes. Estos son los 17 bancos que hay en la Argentina. Estamos distribuidos en distintas ciudades a lo largo de todo el país. Ahí lo van a ver, no voy a nombrar uno por uno. Los que están en azul son los bancos de alimentos ya formados, los que están en amarillo son los bancos de alimentos en formación, y después también tenemos algunas iniciativas, que iniciativas son grupos de personas que se acercan a nosotros y nos dicen que tienen la intención de crear banco de alimentos. Eso está pasando actualmente en Bahía Blanca y también en Azul, en la provincia de Buenos Aires. ¿Qué es un banco de alimentos? Porque hablamos mucho, pero no les conté qué es un banco de alimentos. Principalmente un banco de alimentos es una organización que se ocupa de recuperar aquellos alimentos que se pueden consumir, pero ya no se pueden comercializar, por distintos motivos. Básicamente por corto vencimiento, por problemas de packaging, por problemas de que salió mal una campaña, por problemas estacionales. Entonces el Banco de Alimentos los recibe en su depósito, los clasifica y de una forma muy trazable los distribuye a distintas organizaciones que dan el servicio de alimentación. Esas organizaciones, que principalmente son comedores, son visitados por gente de los bancos de alimentos para asegurarse que los alimentos que van a recibir se consuman ahí y también sean bien tratados, que no se vendan, que no se venzan. No recibimos alimentos vencidos, solamente recibimos alimentos que estén en buen estado. Por eso es la segunda foto, es cuando nosotros recibimos los alimentos, esos alimentos se clasifican, ese trabajo se hace mucho con voluntarios y después se depositan en el depósito, se almacenan y ahí recién se distribuyen a distintas organizaciones. Básicamente esto es un banco de alimentos, se requiere de 3 grandes o 4 grandes llamados recursos, pero uno son, por supuesto, es una institución, se necesita un depósito, se necesitan mucha logística, se necesita un equipo que esté trabajando todos los días y todo el día pensando y recuperando alimentos, y también se necesitan muchos voluntarios que nos ayudan a hacer las tareas diarias de los bancos de alimentos. La red en números, esos son los resultados del año pasado.
el año pasado todos los bancos de alimentos en la Argentina recuperamos 8.200.000 kilos de alimentos que fueron distribuidas a 1.780 instituciones, a las cuales asisten 243.000 personas. Que en platos de comida nosotros lo multiplicamos por 3, algunos lo multiplican por 5, pero multiplicado por 3 son 24.580.000 kilos de platos que hemos distribuido, que hemos ofrecido a lo largo del año 2014. Los datos que están abajo son desde el 2004 al 2014, los últimos 10 años, hemos recuperado 60 millones de kilos aproximadamente. Eso es para que tengan una dimensión de lo que estamos haciendo, que para nosotros es mucho, pero a veces, si tenemos en cuenta que el 30% se desperdicia, todavía tenemos un montón para recuperar. Y si vemos lo que pasa en otros países, como nos contaba Roberto, que en un solo banco en un año recuperó 70 millones de toneladas, digo, bueno, la verdad que nos falta un montón todavía para recuperar. Pero en eso vamos. Nosotros decimos, y nos gusta esto, nosotros somos una solución para dos problemas. Un problema es la desnutrición, el hambre o la malnutrición, y el otro problema tiene que ver con lo ambiental. ¿Qué pasa con esos alimentos que se tiran, que llegan a un basural, que producen los gases de efecto invernadero, toda la energía que se produjo con eso? Por eso nosotros nos gusta esto de estos dos problemas y una solución, y tiene que ver con que esto creemos que somos nosotros los bancos de alimentos. ¿De dónde recuperamos alimentos y por qué una empresa o un canal nos ofrece a nosotros los alimentos? Lo más común es una corta fecha de vencimiento. Hay muchas cadenas y comercialmente ya les pasa a cada uno, no compramos alimentos que estén muy cortos a vencerse. Esos alimentos, antes de que se venzan, las empresas nos lo ofrecen para que los retiremos. Porque han tenido poco éxito en el mercado. No sé si se acuerdan, no quiero mandar al frente, pero había una gaseosa que se vendía en una lata verde, que no funcionó tanto. Bueno, hemos recibido un montón de latas verdes, por ejemplo. Bueno, devoluciones, excedentes de producción. ¿Qué pasa cuando se excede la producción en caso de frutas y verduras, cuando es la época y no alcanzan a venderse? O, por ejemplo, estacionales, en las fiestas, ¿qué pasa con los pan dulces que no se vendieron para las fiestas? Lo mismo con defectos de envoltorio, de packaging, porque salió mal sellado, mal fechado. Bueno, todos esos son las principales causas por las cuales un alimento es recibido por los bancos de alimentos y que ya no entra en la cadena comercial. Todavía muchos de esos alimentos se tiran, muchísimos, para que los dimensionemos. Si bien muchos recuperamos, todavía muchos se tiran. Ahora les quiero contar, esos son los bancos de alimentos, y después creo que hay un momento para preguntas, ¿no? Entonces, después al final. Yo les quiero mostrar ahora algunas experiencias de cómo recuperamos esos alimentos, más que nada para darles una idea de cómo se hace y que ustedes también me ayuden y nos ayuden a decir, bueno, ¿qué más podemos hacer? Lo más fácil es esto, ¿no? Rescatar en los proyectos el rescate de frutas o el rescate de productos de la industria alimenticia. Eso es directamente con las grandes empresas de la industria alimenticia, que cuando ellos ya ven un defecto o ya saben que ese producto se va a vencer, nos llaman y nosotros recibimos, los vamos a buscar o nos entregan esos depósitos, esos alimentos en nuestro depósito. Alrededor del 86% de los alimentos que distribuimos son alimentos que nosotros llamamos no perecederos. Esto incluye también los perecederos lácteos y otros frescos, pero no incluye lo que son frutas y verduras, que es lo que para nosotros es el 14% de los productos que nosotros estamos distribuyendo son frutas y verduras. Esos generalmente los recuperamos de los mercados concentradores o los mercados centrales de frutas y verduras. Varios bancos en Argentina nacieron directamente dentro de los mercados concentradores. Tal es el caso del Banco de Mendoza o Tucumán, que tienen un local dentro del mercado concentrador, o los bancos de Córdoba, Santiago del Estero y Mar del Plata, que directamente funcionan dentro de un mercado central de frutas y verduras. Otro proyecto tiene que ver con el rescate de mermas de los supermercados. Es también otra fuente muy grande donde nosotros podemos recuperar alimentos. Tenemos convenios con las principales cadenas de supermercados, en donde pasamos 1 o 2 veces por semana por las distintas bocas. La verdad que pasamos por el 10% de las bocas que tienen los supermercados. Es muy poco, pero tiene que ver con toda la logística que eso requiere. Y de allí nosotros recuperamos todas esas mermas que los supermercados
hacen todos los días cuando van recorriendo su góndola y van sacando los productos que ya ven que no pueden vender. Eso nos los ofrece a nosotros, esos son clasificados luego en nuestros depósitos y vueltos a ofrecer a distintas organizaciones. Después también otros programas tienen que ver con donaciones que refuerzan. ¿Qué son estas? Son donaciones que hacen a que nosotros podamos ofrecer a las organizaciones una dieta más reforzada en alimentos. Como los bancos de alimentos no sabemos qué estamos recibiendo y recibimos de todo, desde agua, gaseosas, chocolates, harinas, lácteos, carnes, pero a veces también hacen falta otros alimentos muy importantes para la dieta, como puede ser aceites, puede ser arroz, puede ser azúcar, bueno, leche en polvo también. Entonces ahí hacemos campañas extraordinarias para poder recuperar y poder conseguir esos alimentos y ofrecérselos a las organizaciones. También a través de colectas, hacemos una colecta anual, generalmente es en octubre, cerca del Día Mundial de la Alimentación, en donde convocamos a toda la población a que ese día compre y nos done un alimento para los bancos de alimentos, y también algunas colectas internas en distintas empresas. Otro caso que comentamos son el famoso rescate de frutas y verduras. Las frutas y verduras es de lo que menos consumimos y lo que más se pierde y lo que más deberíamos consumir, como lo vimos en un panel a la mañana. Desde ahí nació un programa que iniciamos a través del apoyo de una empresa para poder potenciar y rescatar más frutas y verduras de los distintos bancos, especialmente los bancos de Mar del Plata, Tandil, pero todos los bancos han armado un proyecto de frutas y verduras para recupero, que fue muy interesante porque no solamente el desafío era recuperar frutas y verduras, sino también tenía que ver con educar a las distintas organizaciones para que acepten esa fruta y verdura, que puedan aprender a cómo cocinarla, cómo hacerla atractiva para que la gente la quiera comer, porque si no tampoco la querían comer. Si bien es muy nutritiva, no es tan atractiva para comer. En los últimos 12 años de este programa hemos rescatado casi 1,5 millones de kilos de frutas y verduras, los cuales 400.000 fueron compartidos. Bueno, este es el programa con el Banco de Mar del Plata, con el Banco de Tandil. El otro proyecto tiene que ver también con Santiago del Estero, que está muy asociado a esto. Es un banco que se creó directamente hace 4 años en un mercado concentrador y el principal alimento que ellos recuperan son frutas y verduras. Como un ejemplo anecdótico, pero por ejemplo en México, también que son distintas culturas y distintas usos que tiene la población, pero ellos recuperan de los productos que distribuyen, el 60% son frutas y verduras, y lo hacen directamente del campo. Otros casos son estos que llamamos Ruteo Danone. Estos directamente tenemos un convenio y una alianza con la empresa Danone, y recuperamos directamente desde los lugares de producción. Ellos ya saben y ya incorporan dentro de su sistema cuando hay un producto que se va a vencer o por algún motivo no lo van a poder vender, entran en un sistema y nos dan un aviso a los bancos de alimentos y ya nos avisan para poder irlo a buscar o nos lo entregan. Esto es muy interesante y vamos en línea de eso porque esto directamente se recupera de la línea de producción. No llegó ni a los supermercados todavía la mercadería y ya la podemos conseguir. Y eso nos da mucho más tiempo para poderlo distribuir esos productos y la capacidad de recibirlos más y así poderlos distribuir en distintas organizaciones. Otros son, como mencionó Silvina, capaz este no es un rescate de mercadería que se va a perder, pero sí es una forma de cómo podemos recuperar más alimentos y tiene que ver con la chocleada. La chocleada, y lo puse porque estamos justamente en Maizar, nace la idea de un productor agropecuario que él dijo, ¿qué hago con todo este maíz que siembro? Hay gente que la está pasando mal, que pasa hambre, y digo, bueno, yo tengo alimentos acá, voy a donar 1 hectárea de maíz, y así funciona. Esto es un productor que dona 1 hectárea de maíz y los invita a chicos del colegio de esa zona para que lo cosechen a mano esa hectárea de maíz. Esos choclos que recuperan, o maíces, luego son entregados a los bancos de alimentos para que lo distribuyan a sus organizaciones. Y no solo eso, sino porque acá la idea es no solamente de dar un alimento, sino también transmitir un valor. Él convoca a estos chicos a que esta jornada, que llama La Chocleada, generen una acción solidaria y busquen alguna organización de su comunidad a la cual les quieren favorecer y le dan a las empresas y a la comunidad que los apoyen con recursos para poder favorecer y beneficiar a esa organización que está en su comunidad. También se hacen con los kiwis, se ha hecho ahora con las papas, se han hecho naranjadas. Lo interesante de esto, que por qué lo ponía, es porque
Esto es una forma interesante para cómo podemos recuperar muchos alimentos directamente de las zonas de producción. Ustedes saben que muchas de las, por ejemplo, naranjas que se siembran y después se cosechan, muchas quedan en los árboles porque ya no tienen la forma o el color que el mercado o la exportación necesita. Y esas quedan ahí y se pudren ahí. Si nosotros logramos lograr que vaya gente y las coseche un día, recuperar esos alimentos, esos alimentos no se perderían, no se pudrirían y los podríamos tener para distintas personas que lo necesitan. Y eso es una forma, así se hace en México. Otros son, bueno, el caso de Unilever, también que lo hacemos directamente desde la línea de producción, una vez por mes o dos, de acuerdo cuando pasa, nos avisan y ya estamos a través de voluntarios, vamos directamente a la línea de producción y ya tomamos todos los descartes de ellos, lo que ya no entra en la línea de comercial, eso directamente ya entra al banco de alimentos. Otros casos y esto ya es un paso más, el caso del Banco de Alimentos de Neuquén, que ya creó y dijo, como ellos tienen esa superproducción estacional, en este caso de manzanas, y eso se pierde porque no hay tiempo de consumirla ni distribuirla, la idea es disecarla, o en realidad deshidratarla, generar un polvo que después se pueda reconstituir y usar en otros alimentos. Esta es una forma, la verdad, que muy atractiva y muy ventajosa, porque se le saca el agua, es mucho más fácil de transportar, es mucho más fácil de almacenar, de cómo podemos recuperar esas producciones estacionales que se pierden, y esta es una gran forma de poder recuperar todos esos alimentos que si no se tiran. Estas son algunas de las empresas que nos apoyan, como verán son muchas empresas, pero todavía hay muchísimas más a nivel local y capaz algunas que no son tan conocidas, en las cuales tenemos que trabajar. Para ir terminando, si puedo avanzar, ¿cuáles son nuestros desafíos? Porque me parecía que estaba bueno contarles en qué estamos, porque si no les cuento todo lo bueno, pero no les cuento cuáles son nuestros desafíos o cuáles son nuestros deberes. ¿Dónde vemos que podemos recuperar más alimentos? Especialmente en lo que es la comida elaborada. No digo la comida que ya nosotros dejamos en el plato ni la comida que ya se cocinó, pero muchos restaurantes y hoteles y lugares de comida preparan la comida y después no se venden ese día. Esa comida también se tira. Esa comida también la podríamos recuperar. Se necesita de una logística importante y de muchos recursos, pero es algo que se puede hacer y hay mucha comida ahí todavía. Hacer más rescates en línea de producción, que ya serían casi pérdidas, lo que nosotros y por la FAO se llaman pérdidas, eso también se puede incrementar y podemos lograr más. Por supuesto, también rescate de frutas y verduras, directo a la producción, como les mencioné. ¿Y qué necesitamos para lograrlo? ¿Qué estamos buscando? Por supuesto, infraestructura, cadenas de frío, camiones, logística, recursos económicos, obviamente, voluntarios. Creo que los voluntarios es un actor principal y fundamental en los bancos de alimentos. No hay banco de alimentos que no funcione si no tenemos voluntarios, por ejemplo, para clasificar todos los productos, para ir a hacer las chocleadas, para hacer la recolección. Y también una legislación acorde. Por ejemplo, en Argentina no hay una ley que nosotros llamamos ley donal o del buen samaritano que favorezca las donaciones de alimentos. Actualmente eso no hay, en otros países lo hay, y eso ayuda mucho a que las empresas se animen más a donarnos alimentos. Bueno, esto es todo. Estos son nuestros datos de contacto y abiertos a distintas consultas y preguntas. Muchas gracias. Gracias, Alfredo. Bueno, ahora es el turno de Martín Fraguío, hombre de la casa, a quien todos ya conocen. No necesitas presentación. Martín, adelante, todo tuyo. Bueno, gracias, Darío. Bueno, muchísimas gracias. La verdad que es un honor estar con Silvina, con Ricardo, con Alfredo. Un placer. Y como ustedes saben, Maizar es una entidad, una asociación que reúne a la cadena de valor del maíz y del sorgo. Por lo tanto, nuestro punto de vista va a ser un poquito diferente. Y yo la verdad que le agradezco a Ricardo que me invite a hablar hoy con expertos de este tema. Y nuestro punto de vista, digamos, creo que viene como de otro lugar, que es cómo hacemos para que la cadena de valor funcione. Y como decía Silvina recién, nuestra preocupación es cómo hacer que esa cadena de valor emplee más gente, genere más prosperidad, y vemos que justamente este tema de los desperdicios y de la generación de excedentes en la cadena de valor es un tema muy complejo y que genera grandes problemas en el mundo
digamos, donde nos movemos nosotros, y muchas veces no nos damos cuenta que se generan esos problemas económicos que terminan afectando la capacidad de la gente de trabajar y de desarrollar una vida digna o con acceso a aquellas cosas que hacen hoy de la vida moderna. A ver, ¿cómo era esto? Ahí está. Apunto para allá. Ok, gracias. Bueno, entonces creo que para poder empezar a explicar el punto que yo quería hacer hoy, lo primero es que hagamos una diferencia que para nosotros es importante en el funcionamiento de la cadena de valor, que es diferenciar lo que es una materia prima agrícola de lo que es un alimento. Porque inclusive yo puse un caso acá, ¿no? Que es el maíz pisingallo. El maíz pisingallo, mientras que está en la planta, o después, una vez cosechado, cuando está en una bolsa, no es lo mismo que el pochoclo que nosotros nos comemos en el cine. No es, aunque el producto es exactamente el mismo, igual que el grano de maíz para un productor cafetalero, digamos, o cafetero del país que sea, Colombia, Brasil, obviamente en Argentina no tenemos café, es el mismo grano idéntico que el grano que se vende a una cafetería en una ciudad importante del mundo. Pero esos dos productos funcionan bajo dinámicas de mercados totalmente diferentes. Y el mercado de las materias primas agrícolas funciona sobre un mercado que tiene ciertas características que, como vamos a ver ahora, tiene lamentablemente la capacidad de generar ciertos excedentes, y esos excedentes de generar mucho daño, porque quienes sienten que ese excedente los puede perjudicar en su economía tienden a poner barreras, si es que tienen subsidios o recursos de sus países para poner esas barreras, y los países que no tienen eso suelen sufrir las consecuencias de la colocación de esos excedentes. Para el otro lado, ¿no? Ahí está. Entonces, ¿cómo es que se generan excedentes de materias primas agrícolas en los sistemas de producción agropecuaria normales? Lo primero es a partir de la tecnología moderna, o sea, la investigación va llevando a que se aplique tecnología mejor, eso genera mayor producción, y esa mayor producción, si está descalzada con la demanda, lamentablemente, a pesar de que es algo positivo, porque quien lo produjo aprendió una nueva tecnología, la aplicó, le fue mejor, pero eso es posible que termine generando un excedente por, digamos, en forma normal. El mundo debe ir a esto porque la demanda va creciendo, pero a veces hay pequeños descalces o grandes descalces. El segundo aspecto es el clima. Años de mejor clima tienden a tener cosechas más grandes, y esas cosechas más grandes obviamente pueden generar una situación de generación de excedentes. También puede ocurrir una caída de demanda por una crisis o porque un país le interesa menos un determinado producto. Pero hay dos causas que son menos conocidas y menos entendidas y que causan muchísimo más daño y que son más difíciles de protegerse, que es la primera, las producciones de carnes o de lácteos que se basan en rodeos, cuando estos rodeos entran en ciclos de liquidación. Y esto puede ocurrir con los rodeos vacunos, como pasó en Argentina, cuando en Argentina en los últimos 10 años empezó, digamos, el proceso de liquidación. Parecía un momento de bonanza de gran producción, parecía que en realidad había una producción enorme, pero en realidad de lo que se estaban matando eran las hembras, digamos, lo que se llaman los vientres, o sea, los reproductores, y eso más tarde o más temprano llega o a que ese rodeo desaparezca, o que el precio que había bajado mucho y que se potencia la baja del precio por aumento en la oferta de carne, finalmente rebota. Lo que a mí me comentaban estos días haciendo un pequeño trabajito de investigación es que en Haití gran parte del drama que había antes del terremoto era porque había ocurrido un ciclo de liquidación muy violento de su rodeo de porcinos, que aparentemente cada familia tenía un pequeño rodeo que lo usaba como esquema de ahorro, y por lo tanto cuando tenían que hacer un casamiento o algún gasto familiar vendían una chancha, y que hubo un problema económico que ese rodeo se liquidó hasta que no quedó nada. Y cuando se intentó traer cerdos de otra parte del mundo, esos cerdos no eran adaptados, porque no eran los cerdos criollos haitianos, y después lamentablemente Haití tuvo el terrible terremoto y hoy es uno de los países más pobres del mundo. Entonces, creo que cuando uno piensa en función de estas cadenas de valor... perdón, iba a apuntar, no quería cambiar todavía. Cuando uno piensa en función del funcionamiento de estos rodeos, y hay muchas zonas pobres del mundo que dependen de rodeos de cabras o de rodeos de ovinos, y que es muy importante entender
que cuando se inician estos ciclos, como se potencia la caída del precio, porque finalmente lo que diferencia o lo que generan los excedentes es caídas en los precios. Y cada vez hay más países del mundo que intentan protegerse de esa caída de los precios para que sus productores no queden en bancarrota y no pierdan su capacidad productiva. El otro aspecto que nosotros vemos en esta cadena de valor, y que hoy le vamos a dedicar un minuto, es esta relación, que es algo que se habla muy poco, pero es la relación que existe entre el comercio mundial, o sea, el volumen de un producto que se comercializa entre los países, y la producción mundial. Y cómo esto, cuando vemos distintos granos, nos damos cuenta por qué determinados mercados no tienen dificultades, ¿no? Miren, en el caso del mercado de... el grano de soja, ¿verdad? Se están produciendo unas 270 millones de toneladas de soja por año, y el comercio mundial de soja es de alrededor de unas 180 millones de toneladas. O sea que un porcentaje muy grande, más o menos el 65% de la producción mundial de soja se comercializa como poroto, harina y aceite. Y cuando uno se fija a los operadores de este mercado, cómo es ese mercado internacionalmente, lo que se da cuenta es que ningún país del mundo pone barreras a la importación, ni pone aranceles, ni pone cuotas, ni ninguna otra cosa, sino que es un mercado que normalmente tiene una fluidez y una transparencia envidiable. Si miramos el caso de... A ver, no, para el otro lado, a ver. Si miramos el caso del maíz, fíjense, la producción mundial de maíz está llegando a las 1.000 millones de toneladas, pero el comercio mundial de maíz es de solamente 100 millones de toneladas. O sea que la relación entre la producción mundial y el comercio mundial es solamente, el comercio es solo el 10% de lo que se produce en el mundo. ¿Qué efecto tiene esto? Cuando la producción mundial, por clima, porque se sembró mejor o por alguna otra cosa, aumenta en un 10%, el mundo pasa de producir, en lugar de 1.000 millones de toneladas, 1.100 millones de toneladas. Los países que generaron esas 100 millones de toneladas más no tienen demanda para eso. Por lo tanto, para que el precio en su mercado interno no baje, lo ofrecen al mercado mundial. Pero como el mercado mundial tiene demanda para solo 100 millones de toneladas, se genera una oferta mundial de 200 millones de toneladas. Pero la demanda es de solo 100. O sea, con un 10% de aumento en la producción mundial, la oferta mundial en el comercio mundial se aumenta en un 100%. Cuando vemos qué pasa con el mercado de la carne de cerdo, esto es todavía peor. El comercio mundial de carne de cerdo es de solo el 5% de la producción mundial. Entonces, cuando hay una pequeña modificación en los indicadores reproductivos o en el precio de los granos, estamos ahora en un momento donde el maíz está muy barato a nivel mundial. Entonces, hay muchos países del mundo que tienen infraestructura para poner más cerdos. Entonces, ¿qué hacen? Engordan más cerdos. Y en muchos casos los gobiernos son quienes subsidian la transferencia de ese maíz para que no destruya su capacidad productiva de maíz a productores de cerdos, que generan a su vez excedentes de carne de cerdo que luego son volcados al mercado mundial. Entonces creemos que esta digamos, situación que ocurre sobre todo en las carnes, en los lácteos, y ocurre en los granos como el maíz y en menor medida en el trigo y en el arroz, genera una situación muy compleja en el mundo, porque los países a partir de la Segunda Guerra Mundial, primero Europa, Estados Unidos, Japón, fueron haciendo sistemas de protección para que los excedentes que se generan en el mundo no destruyeran su capacidad productiva. Hoy tienen estos sistemas de protección China, Brasil, y la India intenta y va en distintas formas tratando de generar barreras, pero cuando uno lo mira desde los otros países del mundo, los que quedan fuera de los sistemas de protección de estos excedentes, cuando uno de estos países tiene un excedente, sale a intentar subsidiar las exportaciones de estos productos, con lo cual para un país puede ser bueno recibir ese producto excedentario subsidiado para su importación, pero es muy posible, y ocurre en la mayoría de los casos, que destruya su propia capacidad productiva y sus propios productores tengan que migrar y irse a vivir a otro país o a vivir a las zonas pobres de las ciudades porque su capacidad productiva quedó arrasada. Entonces se genera una situación donde
los excedentes estos de granos forrajeros, que son algo naturales, que el mundo no tiene posibilidad de no generarlos. No hay ninguna forma de planificación para que no ocurran estos pequeños aumentos, porque pensar en un 10% de aumento en la producción mundial de maíz o de trigo o de cebada forrajera o de sorgo no es una gran modificación y es algo que naturalmente va a seguir ocurriendo, pero lo que entendemos es que hay que pensar formas no dañinas justamente para evitar que se cause daño a la capacidad productiva de los países, porque esa capacidad productiva es la que genera el empleo. O sea, nosotros lo que vemos es, y algunos se acordarán de los pollos de Mazorín, los pollos de Mazorín eran justamente excedentes de producción de la Unión Europea, que había subsidiado, había tenido montañas de trigo forrajero y montañas de maíz, habían subsidiado a su sector avícola, esos pollos no tenían a dónde ir, y tuvimos la mala suerte en Argentina de tener un secretario de Comercio que creyó que iba a resolver el problema de la inflación poniendo esos pollos, pero cuando vemos el efecto en Argentina, la industria avícola argentina prácticamente desapareció. Hubo un 70% de la capacidad productiva que ese año quebró y todas las empresas familiares quebraron. Las grandes, la número 1, que era una internacional, se fue. Entonces, como conclusión, lo que nosotros vemos en estos estudios un poco teóricos, ¿no?, que yo lo estoy planteando de la cadena de valor, pero que tiene un efecto en las personas realmente tremendo, es primero que los productos que tienen una gran producción mundial y un pequeño comercio mundial tienden a generar grandes excedentes y estos grandes excedentes tienden a generar barreras al comercio mundial y también subsidios que terminan siendo costosos para los países que generan subsidios y que ponen barreras, pero muy dañinos para los países que no tienen los recursos para hacer esto. Y si ustedes se acordarán, hace unos 10 años se perdonó la deuda externa de los países más pobres del mundo. Entonces yo hice un trabajito de analizar en qué consistía la deuda externa de esos países. Porque uno normalmente piensa, deuda externa, bueno, se habrán endeudado construyendo obras faraónicas, estadios de fútbol, autopistas que no va nadie. No, la mitad de la deuda externa era alimentos. Alimentos que se habían comprado a plazos de 20 o 25 de años con 5 años de gracia. Cuando uno iba al detalle se daba cuenta que todos esos alimentos eran en realidad excedentes de producción que se habían ido acumulando, que eran granos de trigo, harina, fideos, polenta, leche en polvo, manteca, quesos, carnes de pollo, carnes de cerdo, en menor medida carne vacuna o carne ovina, pero para esos países el daño fue enorme, porque ellos tomaron una deuda externa muy grande y al mismo tiempo con esa deuda, en lugar de mejorar su capacidad productiva, la eliminaron completamente para vivir de los alimentos que habían recibido. Por otro lado, los productos con gran producción y gran comercio mundial tienen mercados sin barreras comerciales y son mucho más transparentes y más competitivos. O sea, en el mercado de la soja casi no hay ningún sobresalto. Nosotros en el mercado de maíz y las carnes, que son parte de nuestra cadena de valor, constantemente hay saltos y sobresaltos de este orden, o sea, de órdenes de magnitud muy grandes. Un pequeño excedente de un país genera una caída de precio internacional muy violento. Entonces, lo que creemos que quizás en estas discusiones no se podría empezar a generar como una propuesta es que los excedentes de granos forrajeros no deberían ser la causa de la destrucción de la capacidad productiva en los países en desarrollo. O sea, cuando se piensa en todo esto, tener mucha atención en que esas personas, su fuente de ingreso es esa y que justamente la capacidad de ellos de invertir en tecnología, de aumentar su productividad, depende de que tengan un mercado. Porque si ellos ya están en zonas pobres, aisladas, sin mucha comunicación, y hay un país rico, súper organizado, que genera un excedente y que llegan barcos con esa mercadería al puerto de sus ciudades y va a entregar mercadería, porque vender a 20 años o 25 años comida, o granos o carnes, no es una verdadera venta, ¿no? La Argentina cuando exporta sus carnes o sus granos vende a 180 días o como mucho 365 días en un caso excepcional. Y si hay un competidor, aunque el precio sea el mismo, que es capaz de financiar a esos plazos, obviamente nosotros quedamos afuera, pero el productor local no tiene ninguna forma de bajar el precio lo suficiente para que el otro lo elija a él. Entonces lo que creemos es que como su generación es inevitable, esto no es porque los países más ordenados o más ricos son malos, es algo que ellos no pueden evitar. Y si ellos no tuvieran esos mecanismos de protección,
de su sistema productivo, es posible, como pasó en la década del 30, que los productores quedarían todos en bancarrota y al año siguiente no hubiera nadie que pueda sembrar. Entonces, entender que esto es algo inevitable nos debería ayudar a que esos granos salgan del circuito alimentario. No generar un excedente de grano que luego se transforma en harina o en polenta o en fideos y que cuando va al mercado destruye la capacidad de producción de aquellos que son más débiles y que tienen más necesidad justamente de integrarse a esas cadenas de valor o circuitos, ¿no? Y creemos que en este sentido, y cuando uno mira un dato que yo les voy a comentar ahora, cómo en los últimos 10 años que apareció por primera vez el circuito de los biocombustibles, eso eliminó, a partir del año 2006, desaparecen en el mundo los embarques de granos a pagar a 20 años. Y en realidad es porque, claro, los grandes países, sobre todo Europa y Estados Unidos, cuando tienen una gran cosecha, todo ese producto excedentario que antes se exportaba con grandes subsidios, ahora va a parar en lugar de otro escalón posterior, va a parar a la industria de la bioenergía, y entonces directamente los países, digamos, que podían sembrar su maíz, hoy lo están haciendo. Y yo había puesto una transparencia que la saqué para no alargar esto, pero muestra cómo en las décadas de más excedentes, que empieza, digamos, fuertemente en los 60, los 70 y los 90 fue la peor, los aumentos de rendimiento por hectárea de maíz en una cantidad de países, en 40 países que yo elegí, que son, digamos, de los países menos desarrollados del mundo, el pico de aumento de rendimiento por hectárea fue en los últimos 10 años. No sé, si quieren lo podemos ver, podés hacer escape y les muestro esto, porque si tenemos un minuto, eso, apretá escape y es este cuadrito de ahí. Eso, gracias. Estamos bien de tiempo, ¿no, Ricardo? ¿Sí? Es un segundo, es solamente un minuto, pero fíjense esto, ¿no? Miren quiénes son estos países y cuánto aumentaron los rendimientos por hectárea en esta década, desde el 2001 al 2010. Acuérdense que a partir del 2006 es cuando desaparecen los embarques a pagar a 25 años de grano de maíz. Fíjense, Ruanda, Zambia, Turquía, Pakistán, o sea, no son los países más ricos del mundo. Y fíjense cuánto estos mismos países que suman el 41% del área mundial de maíz, o sea que es una superficie muy grande del total que se siembra de maíz, pero solamente el 29% en el 2013. Fíjense cuánto habían sido los aumentos de rendimiento de maíz por hectárea en las décadas anteriores. Y fíjense cómo la década del 90 y el 2000, o sea, del año 1990 al año 2000, que es la peor, porque en esa década la Unión Europea se saca de encima las montañas de leche en polvo, las montañas de queso, las montañas de grano que había acumulado años anteriores. Europa llegó a ser muchos años el primer exportador mundial de lácteos, de carne de cerdo, de carne de pollo y de carne vacuna por los excedentes que tenía. Entonces, fíjense en esa década cómo estos países solo pudieron aumentar sus rendimientos un 17%, que está mostrando que nadie quería producir. Y como en estos años ya hay un cambio total. Último pequeño comentario. Cuando estamos hablando de rendimientos de maíz, tenemos que pensar qué estamos hablando. Ruanda, que es el que más aumentó, en el año 2000 el rendimiento por hectárea de Ruanda era de 600 kilos. Estaba produciendo 600 kilos por hectárea y llega al 2010, si no me equivoco, en alrededor de 2.500 kilos. O sea, la Argentina está en 8.800, Estados Unidos está en 11.000. O sea, estos países empiezan en rendimientos por hectárea muy bajos. Pensemos que es gente pobre, que siembra a mano, pero para esa familia cosechar 600 kilos por hectárea o 3.000 es un cambio cuántico. Es como mandarlos de acá a la luna. Entonces, bueno, esa es un poco la idea que yo les quería dejar y por qué queremos que a veces estos análisis un poco teóricos nos pueden ayudar a generar esquemas de protección y de apoyo a estas familias y estas zonas del mundo que lo necesitan. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Martín. Bueno, ahora sí vamos a comenzar la ronda de preguntas. El que quiera preguntar, levante la mano, se identifica a quién quiere hacerle la pregunta. Ahí la señorita les va a alcanzar el micrófono. Sí, perdón.
Sí, no, en realidad antes de iniciar las preguntas quería comentarles que están presentes acá dos nutricionistas de la Secretaría de Agricultura que están justamente trabajando en esta área, Celina Moreno y Natalia Basso, así que si les parece las invitamos a quien quiera o las dos a hacer un comentario sobre este panel. La verdad que sería interesante. Y aprovecho también para pasar un aviso parroquial, porque como habrán visto yo soy el muchachito de los avisos parroquiales. Ya está llegando en un ratito Juan Carr para de alguna manera cerrar este panel. Todo el mundo lo conoce a Juan Carr y por eso lo invitamos a Juan Carr, porque es una persona que una buena alianza, ¿no es cierto?, entre la industria, las organizaciones de la sociedad civil, las organizaciones públicas, privadas y personas como Juan Carr, estamos de alguna manera mucho más cerca de poder dar vuelta esta historia de la malnutrición y por eso nos pareció importantísimo que él esté presente por primera vez en un congreso como el de Maizar. Él ha estado hace muy poquito en Naciones Unidas, una reunión, y se dice que cuando lo veían junto a Ban Ki-moon la gente preguntaba quién es ese coreano que está al lado de Juan Carr, así que tan conocido es en todo el mundo. Bueno, le pedimos a Celina, Natalia y después sí vamos a las preguntas. Bueno, mi nombre es Celina Moreno, actualmente estoy trabajando en el Ministerio de Agricultura. La verdad, un placer escucharlos. Para nosotros ver que estos temas se estén debatiendo en este tipo de congresos es motivo de alegría a pesar del tema, ¿sí? Y en realidad, más que nada, comentarles, ya Silvina lo mencionó en la presentación, en el Ministerio se creó el programa, salió públicamente el viernes pasado, la resolución, y más que nada era uno de los puntos que queremos hacer es invitarlos a todos los que quieran participar, que ya estén trabajando con algún tema relacionado con las pérdidas y los desperdicios de alimentos, invitarlos a sumarse, porque esto la idea no es que sea un trabajo solo del Ministerio de Agricultura, sino que el Ministerio sea quien coordine estas acciones, ¿sí? Y que se puedan sumar todas las organismos, entidades, empresas que ya estén trabajando en estos temas. Para nosotros va a ser un insumo muy importante, ¿sí? Nada más. Gracias. Sí, justamente mi pregunta era si había alguna coordinación entre lo que hacen los bancos de alimentos en Argentina y el Estado, en términos, no solamente de desperdicios, por supuesto, pero también en términos de políticas alimenticias y nutricionales. Sí, hay, especialmente entre bancos y, si querés, gobiernos locales, digamos, o municipales. El caso del Banco de Buenos Aires tiene un proyecto y un programa, en realidad no es un proyecto, es un programa que desarrolla junto con el gobierno de la ciudad a través de la distribución de alimentos a comedores. En Tandil también tienen un convenio para, por ejemplo, la logística y búsqueda de frutas y verduras del mercado de Mar del Plata. Y así distintos bancos tienen distintos programas que articulan juntos con los gobiernos locales. A nivel provincial o nacional no tenemos ninguna articulación. Sí, a ver, creo que lo que estamos haciendo junto con la Secretaría de Agricultura y la FAO, por ejemplo, no me parece es un programa, pero sí un trabajo en conjunto de articulación y viendo y buscando distintas soluciones. Creo que vos te referías a algo distinto, pero me parece que eso sí es un camino que estamos haciendo y estamos muy contentos y creo que esa es la forma de hacerlo. No sé si hay respuesta a esto y parte de la pregunta viene por algo que creo y no sé si es cierto, pero creo que las zonas más pobres, las zonas que más requieren atención, ¿no?, en apoyo en alimentos, suelen ser zonas productoras de alimentos. Las zonas de desperdicio de alimentos son las zonas más ricas, de altos consumos. Entonces, ¿cómo hacemos para eficientizar o sea, donde sobra no es donde hace falta, y encima la eficiencia energética de ese alimento termina costando el doble, porque va y viene, ¿no? Y por ahí el momento donde sobra no alcanza para llegar
¿no? Por tiempos, ¿no? Al lugar donde se produce. Entonces, ¿cómo se puede pensar en solucionar ese tema? Bueno, muchas gracias. Yo creo que lo que vos planteás es real. Me parece que ahí hay que trabajar, como decíamos recién con Martín, la logística, el transporte, como fortalecer cierta infraestructura y de gobernanza también, ¿no? Yo creo eso desde nosotros, ¿no? Sí, me parece que volviendo a la idea de la cadena de valor, cuando uno piensa muchas veces en esas zonas alejadas, lo que le pasa a esas personas es que no tienen acceso a un mercado formalizado y en general sus productos valen mucho menos, tienen mucha dificultad, no tienen logística, no tienen muchas veces acceso a canales comerciales razonables o a transportes razonables, y si llega a venir un excedente de otro mercado a su centro de consumo, donde ellos con mucho esfuerzo llegan, lo más probable es que se queden sin nada y ahí se genera el excedente en su zona de producción. Pero me parece que lo más grave es como si fuera la generación de un excedente de capacidad productiva, donde la gente se queda sin poder producir. Porque me parece que este tema lo podemos discutir como un debate de stocks o de flujos. Y yo creo que en realidad la seguridad alimentaria mundial no está en tener grandes stocks, o sea, en tener grandes reservas y grandes volúmenes almacenados, que si llega a haber una gran cosecha tampoco hay dónde meterlo y hay que invertir más en almacenes, sino que me parece que es verlo como una gran eficiencia de flujos, y si donde llega a haber una zona en el mundo donde hay una sequía o un problema así, que las otras regiones del mundo puedan rápidamente ver reflejado eso a través de un precio o a través de información en el mercado de tal cosa, va a haber una escasez por una sequía en tal zona productiva, incorporar capacidad productiva, incorporar hectáreas que están en rotación, por ejemplo, con otro cultivo, ¿no? Supongamos en una rotación agrícola ganadera, incorporar algunas hectáreas de pastura, que esas hectáreas van a una agricultura de un grano que justo en ese momento tuvo en otro hemisferio. Pensemos que ya hay muchos países como Brasil que tiene doble zafra o triple zafra y que es fácil saber una fracasa y que otras zonas del mundo respondan. Pero creo que es que la clave, ¿no? Como decía Silvina, es la generación del concepto que se deben hacer cadenas de valor, que a esas comunidades aisladas o regiones con pequeños productores o con gente más vulnerable la integre fuertemente y no que queden ahí a su merced y que cuando venga la próxima ola, que algún día va a venir. Y yo creo que hoy ya están dadas las condiciones para que venga una gran oleada de lácteos baratos y de carnes muy baratas en el mundo. Y yo no sé si la Argentina no es un país que para controlar de vuelta la inflación no tendremos otro Mazorín que diga, che, tráiganme todo esto barato y yo lo pongo en los supermercados y hago grandes ofertas, y es un montón de gente que va a volver a quedar fuera de su sistema de vida. Sí, es real lo que decía Martín, y eso responde a lo que es el objetivo estratégico número 5 de la FAO, que es el reforzar la resiliencia de los medios de vida. Eso que él explicó de los flujos y de, por ejemplo, llevar ganado, es todo lo que hace la FAO todo el tiempo cuando hay un problema o un conflicto o hay un terremoto o está Haití, que continuamente hay que fortalecerlo, pobre, porque tienen las 7 plagas de Egipto. Eso es exactamente lo que se hace para reforzar la resiliencia de los medios de vida. Sí, perdón. Quería aprovechar a hacerle una consulta a Martín, un poco yendo al planteo filosófico que vos hacés, y también tomaba lo que había dicho Alfredo, que me pareció importante, el compromiso como comunidad, ¿no? Y yo lo que quería preguntarte era si se puede seguir pensando en mecanismos de control o de regulación de las cadenas de valor, o hay que salirse de esa estrategia de organización de cadenas que en algunos lugares sí puede funcionar, y salirse a un pensamiento, tomando el tema circular, de comunidad, donde cada uno tiene un rol y un compromiso, porque las cadenas muchas veces nos sacan de un espacio, de un lugar territorial, mientras que el compromiso de la comunidad hace que lo que se produzca pueda quedar ahí.
vos me lo hiciste pensar, porque el otro día estaba siguiendo un caso de Mozambique, donde vos bien dijiste que la mayoría produce maíz como su producto principal, tienen menos de 1 hectárea cada uno, y de todo lo que se produce de la producción agrícola, solo el 20% se comercializa, o sea, no pueden llegar ni siquiera a las ferias locales. Entonces, si uno se queda en analizar ese maíz en el pensamiento de cadena, queda como limitado. Entonces, obliga un poco a los ejemplos que daba Alfredo, me parecía, si podemos comenzar a pensar estrategias a nivel de comunidad, que pudiera facilitar que cada uno tengamos un rol y que el que está en pro huerta pueda salir de la autosuficiencia y poder comercializar dentro de la comunidad, que se le dé un espacio al producto que se generó en ese lugar. Entonces, el tema espacial, me parece que por ahí sería bueno si se puede integrar a tu pensamiento. Claro, pero muchas gracias, María José, súper interesante. Cuando nosotros decimos, bueno, pensar en función de una cadena de valor y tratar de integrar a todos los actores, es salir de pensar individualmente, o sea, de pensar en solo ese productor aislado en su mundo, sino pensar en todos los flujos posibles que pueden integrarse a él. Quizás hay otra terminología como redes o todos esos otros ángulos, pero para nosotros el concepto de cadena de valor es dejar de pensar que el productor está solo, que el semillero está solo, que el exportador está solo y que cada uno actúa en el vacío y que su mundo, no que él es el único en su mundo y que todo gira alrededor de él, para pensar, no, en realidad todas estas cosas son tan complejas que lo que necesitamos es integraciones mucho mayores y comprender la situación de los demás y comprender cuánto a los demás les afecta que uno vaya y haga una determinada acción, ¿verdad? Porque muchos, digamos, en estos embarques de excedentes, en realidad lo hacen por el bien, no estamos ayudando a esa gente pobre que necesita comida, que necesita ayuda. Pero me parece que si uno lo piensa, como decís vos, ¿no? Bueno, ¿cuáles son todos los efectos? Y quizás era preferible, ¿no? Volviendo al caso de la deuda externa de estos países que se les perdonó la deuda, quizás en lugar de hacer la mitad de comida hubiera sido mucho mejor que la mitad sea capacitación, instrumentos para producir, semilla, adaptación de sus plantas nativas a cultivos, otra cosa, y no esa comida. Bueno, ¿alguna pregunta más? Bueno, damos por cerrado entonces el panel. Muchas gracias por haber estado, por haber participado. El aplauso y el agradecimiento en nombre de los expositores. En un ratito...